Un feliz sábado para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Es un placer nuevamente poder congregarnos en este día tan importante, en este día del Señor. Así que les saludo a cada uno de ustedes. Esperamos de que con la ayuda del Espíritu Santo cada uno de nosotros podamos estar atentos a este estudio tan importante que hemos de desarrollar en esta hora. Como ustedes saben, hemos estado estudiando ya esta serie que hemos titulado El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. En esta hora vamos a estudiar una parte muy importante que tiene que ver con el mensaje del primer ángel. No hemos terminado el mensaje del primer ángel. Aparentemente es un versículo tan corto, es un solo versículo, el versículo 7 de Apocalipsis 14, pero si usted lo escudriña detenidamente, se podrá dar cuenta de que ese mensaje es un mensaje muy, pero muy abarcante, y espero de que ustedes tengan sus Biblias a la mano y, como siempre, mantengan sus libretas también disponibles para que así anote cada uno de estos textos bíblicos, para que así usted los pueda estudiar más detenidamente en la comodidad de su hogar. Bien, el mensaje de esta hora es el mensaje final para este planeta Tierra, el mensaje de los tres ángeles. No hay otro mensaje, y este es el último mensaje que se ha de dar al mundo que está en pecado hoy en el tiempo en que estamos viviendo. Y es por eso que el Señor nos llama a que cada uno de nosotros podamos ser instrumentos para que este mensaje pueda ser proclamado, para que las almas que no conocen estas grandes verdades puedan conocerla a través de este medio, que es el mensaje para el tiempo del fin. Y es por eso que les exhortamos a cada uno de ustedes de que todos formemos parte de este ejército que ha de presentar este mensaje para el tiempo del fin. Bien, el título de este tema es el mensaje del primer ángel, la parte número 6. Falta otra parte más, serían 7 partes. Imagínense ustedes qué tan extenso es el mensaje del primer ángel antes ya de entrar al mensaje del segundo ángel, que eso lo estaremos estudiando ya muy pronto, y posteriormente el mensaje del tercer ángel. Bien, el título de este estudio de esta hora aparece allí en la pantalla, dice: la hora de su juicio ha llegado. Esa es otra parte importante del mensaje del primer ángel. ¿Habla de qué? Del juicio. Nosotros hemos estudiado mucho en este lugar, en esta iglesia, acerca del juicio. Hay varios temas ya grabados acerca del juicio investigador. Yo sé que ustedes lo tienen y los han estudiado. No vamos a entrar de lleno a estudiar nuevamente ese estudio acerca del juicio investigador, porque ya eso lo hemos estudiado muchas veces en este lugar. ¿Estamos de acuerdo? Pero hoy vamos a tocar una parte muy importante que tiene que ver con el juicio, que quizás no lo hemos tocado más concretamente. Bien, vamos a entrar de lleno al versículo de introducción. Si ustedes lo desean anotar, siéntanse libres de hacerlo. Se encuentra en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17 y el versículo 31. Es un versículo muy importante. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha escogido un día que Él ha escogido, ¿para qué? Para juzgar ¿a quién? Al mundo. ¿Y cómo lo va a juzgar? ¿Con justicia o con injusticia? Con justicia. Todos nosotros, cuando oímos la palabra juicio, la gran mayoría de nosotros, cuando oímos esa palabra juicio, nos da temor, nos da miedo, porque creemos de que el juicio es lo que Dios va a usar para castigar a las personas que no estén viviendo de acuerdo a la voluntad. En sí, el juicio, lo vamos a ver en esta hora, es algo más importante que eso, porque nosotros hemos tenido un concepto erróneo de lo que significa el juicio. Por eso que cuando se menciona eso en la iglesia, nos da miedo. No queremos de que se predique de eso. No queremos ni siquiera nosotros estudiarlo en nuestras propias Biblias. El juicio está en la Biblia, está en las Sagradas Escrituras,
hay veces que sentimos temor de estudiarlo. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos miedo? Porque quizás no estamos viviendo de acuerdo a lo que está establecido allí en ese estudio del juicio. Y entonces no queremos ni siquiera mirarlo, ojearlo o estudiarlo. Y tampoco nos gustaría que lo se predique en la iglesia. Pero ¿saben por qué? Porque hemos tenido un concepto erróneo del juicio, o se nos han enseñado erróneamente lo que el juicio significa. El juicio, a pesar de que Dios va a hacer juicio y en el tiempo del fin va a castigar con juicio a los impíos, pero el juicio es algo más que castigo. Es lo que Dios va a usar en el tiempo del fin para vindicar su nombre, si ustedes no lo sabían. Hay un pueblo, o va a haber un pueblo en esta tierra, de que va a vindicar el nombre de Jehová ante todo el universo. Y para eso se está llevando a cabo ese juicio. Para eso es el juicio. Para vindicar el carácter de Dios, si ustedes no lo sabían. Ustedes saben que cuando una persona es acusada de un crimen aquí, en este país, por ejemplo, o en cualquier país, cuando vemos la noticia de una persona que ha matado a alguien, que sabemos nosotros a ciencia cierta que es culpable, ¿qué sucede cuando es llevado ante el juez? Lo tienen que juzgar. ¿Por qué? Porque aquí la ley dice que nadie es condenado hasta que no sea ¿qué? Juzgado en una corte. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y hay muchos casos de personas que son culpables y terminan siendo declarados inocentes en una corte. Lo hemos visto muchas veces en este país, ¿verdad? Bien. Primera pregunta que sale a colación para que nosotros meditemos en esas preguntas. ¿Quién da apertura al juicio y preside sobre él? ¿Quién? Bien, vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Daniel capítulo 7, versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó ¿quién? Un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Así que ¿quién preside sobre el juicio? ¿Quién? El anciano de días, que está sentado sobre un trono. ¿Quién es ese anciano de días? ¿Quién es? Nosotros lo sabemos, Dios el Padre, ¿verdad? Muy bien. ¿Quiénes ministraban a Dios y lo asistían en el juicio? ¿Quiénes? Bien, vamos a ver qué nos dice. Son textos que ya nosotros conocemos. Esto es un repaso. Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron, ¿qué? Abiertos. ¿Quiénes asistían delante de él? Millares y millones de ¿qué? De ángeles. O sea, los ángeles prácticamente son los testigos de este juicio que se está llevando a cabo. Si ustedes no lo sabían, los ángeles ven todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir y toman nota de cada una de nuestras acciones. Y ahí están los ángeles, ahí alrededor del trono de Dios, y asistían y le servían a Jehová. Noten lo que dice Apocalipsis 5:11, otra referencia. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era ¿qué? Millones de millones. Así que es una cantidad incontable, vamos a decirlo así, de ángeles que están asistiendo ante el trono de Dios. Y allí, cuando esos libros son abiertos, esos ángeles están allí como testigos de lo que se está llevando a cabo, o sea, de ese juicio. Todos nosotros hemos de ser juzgados por las obras que han sido ya escritas en esos libros de registro. Bien, ahí están los ángeles, los millones y millones de ángeles que son testigos de cuando se abren los libros para que este juicio se lleve a cabo. Bien, ¿quién fue traído ante el Padre en este tiempo? ¿Quién? Vamos a ver qué nos dice Daniel 7:13. Dice: miraba yo en la visión de la noche
y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, ¿quién llegó hasta el anciano de días? Jesús. ¿En qué momento ocurrió eso? Ya nosotros lo hemos estudiado. Cuando Cristo llegó hasta el anciano de días, ¿en qué momento ocurrió? Vamos a ver. ¿Qué confiesa Cristo ante el Padre como el abogado de su pueblo? Nosotros tenemos un abogado en el cielo. Damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Tenemos un acusador que es ¿quién? Satanás. Así como en todos los juicios. En todos los juicios está el juez, está el acusador, que es el fiscal, está el abogado defensor y están los testigos. ¿Bien? Nosotros tenemos un abogado, que es Cristo Jesús, nuestro abogado. Bien. Apocalipsis 3:5, ¿qué nos dice? El que venciere, óigalo bien, hermosas palabras, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué va a hacer Cristo cuando nuestros nombres salgan ahí en el juicio? ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer Cristo Jesús? ¿Qué dice ahí el versículo? La condición para que Cristo, óigalo bien, la condición para que Cristo nos confiese ante el Padre es que nosotros hayamos ¿qué? Vencido, número uno. O de lo contrario no nos va a confesar. Después de que hayamos vencido, el Señor nos va a vestir ¿de qué? De vestiduras blancas. ¿Qué representan las vestiduras blancas? La justicia de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y después de que somos vestidos de las vestiduras blancas, ya nuestros nombres no van a ser borrados del libro de la vida. Y después de que seamos vestidos, después de que hayamos vencido, que seamos vestidos y después de que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida, Cristo nos va a confesar ante Dios. ¿Qué significa eso que nos va a confesar ante Dios? ¿Alguna de ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Qué significa que que Cristo nos va a confesar ante el Padre? Escuchen bien, vamos a ver lo que dice esa palabra confesaré. Ustedes la pueden leer en sus versiones. En Apocalipsis 3:5 dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de ¿qué? Oiga eso, qué privilegio. Cristo no solamente va a confesar nuestro nombre delante del Padre, sino delante de toda la hueste celestial. Oiga eso, vamos a ver qué significa eso. Ahí está. Cristo va a confesar tu nombre. Óigalo bien, delante del Padre que está en el trono y delante de todas las huestes celestiales. ¿Qué significa eso? Vamos a ver qué. La palabra en griego para confesaré, porque dice confesaré su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. La palabra confesaré en griego es exomologeo. Exomologeo significa reconocer, alabar o confesar, de acuerdo a la concordancia Strong's, el número 1843 y la página 30. O sea que cuando la Biblia dice en Apocalipsis 3:5 que Cristo va a confesar nuestro nombre delante del Padre y delante de todos los ángeles, ¿qué significa entonces? Que nos va a reconocer como sus hijos. ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Qué privilegio? O sea, cuando nosotros seamos llamados ante el juez en el cielo, cuando nuestros nombres sean llamados ante el cielo, Cristo va a estar allí a nuestro lado. ¿Estamos de acuerdo? Y le va a decir al Padre, Padre, yo lo conozco a Él. Yo sé que Él es mi hijo. ¿Se acuerda cuando le hemos leído en Mateo capítulo 7? Vamos a leerlo, no lo tenemos ahí en la pizarra, pero lo vamos a leer. Porque hay algo muy importante. Escuchen bien, acompáñenme en Mateo capítulo 7 y el versículo 21. Son textos muy conocidos. Cristo va a confesar, nos va a confesar
en el tiempo del fin, pero solamente va a confesar, o sea, va a reconocer a sus verdaderos hijos ante el Padre y ante las huestes celestiales, solamente aquellos que hayan sido vencedores. Noten lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos? Solo los que hacen la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hoy está de moda los milagros, ¿verdad? Ven a esta iglesia que sale el anuncio por televisión. Ven a esta iglesia, visítanos, porque aquí se hacen muchos milagros. Y sale un pastor ahí con una botella de aceite bien grande y dice, aquí está el aceite de la sanación. Ven a nuestra iglesia que aquí sí sanamos. Pero dice aquí que muchos de estos ministros en el tiempo del fin van a decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros. ¿Y qué les va a responder el Señor en el versículo 23? Entonces les declararé, nunca ¿qué? Os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad o de iniquidad. ¿Se da cuenta? Cuando Cristo presente a los nombres de esos engañadores, allá en el juicio, les va a decir, yo no los conozco a ustedes. Yo no puedo confesar el nombre de ustedes porque ustedes fueron unos violadores de la ley de Dios. Y ustedes enseñaron en vuestras iglesias y a vuestros miembros por muchos años a violar y a pisotear la ley moral, que es la norma del juicio en el tiempo del fin. Y entonces Cristo no los va a confesar. Pero Cristo va a confesar, como dice ahí la palabra en griego, exomologeo, va a reconocer, va a alabar y va a confesar a aquellos que son verdaderamente sus hijos. ¿Me están entendiendo ahora? Ese es el juicio. El juicio no es para que nos dé miedo. El juicio es que el nombre de Jehová va a ser ¿qué? Vindicado en el tiempo del fin. Para eso que se está llevando a cabo el juicio. No para castigar a las personas. Claro, va a haber un juicio que va a venir con destrucción en el tiempo del fin, pero va a ser para los impíos. Pero nosotros, si somos fieles al Señor, no tenemos por qué tenerle miedo al juicio. Quitémonos ya eso de la mente, por favor. No vivamos un cristianismo lleno de temor y de miedo. Y servirle a Dios solo por miedo y por temor. El Señor no desea que le sirvamos a Él así. Él desea que le sirvamos por amor, porque le amamos. Por eso Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad, ¿qué? Mis mandamientos. Bien. Mateo 10, 32 y 33, ¿qué nos dice? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese versículo muy mal interpretado a veces se nos ha enseñado que confesar es salir por ahí yo por la calle y empezar a repartir literatura y periódicos a todo el que pase. No. Si estamos viendo la palabra en griego, lo que significa confesar, como ya vimos, es que si nosotros confesamos a los hombres a Dios delante de los hombres, Él también nos va a confesar en el cielo. O sea, si nosotros le damos al mundo y le decimos que nosotros somos hijos de Dios, fieles a Él, Cristo nos va a reconocer como sus hijos también en el reino de los cielos. ¿Estamos entendiendo? Por eso es muy importante que pensemos. Bien, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, dice el versículo 33, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí está. ¿De qué manera nosotros negamos a Dios en esta tierra? No haciendo su voluntad, siendo desobedientes. Si nosotros negamos al Padre, siendo desobedientes, el Señor también nos va a negar, cuando ese día llegue, delante del Padre y delante de toda la hueste celestial. Lucas 12:8, ¿qué nos dice? Os digo que todo aquel que me confesare, la misma palabra en griego, delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Oyeron eso? Hermosas palabras. Si nosotros confesamos a Dios, o sea, con nuestra vida de obediencia, damos testimonio de que Dios está dirigiendo nuestras vidas aquí en este mundo, Jesús nos va a confesar delante de los ángeles en el cielo también. O sea, va a reconocer
va a decirle a los ángeles, dice, ese es mi hijo. ¿Se acuerda cuando Natanael? ¿Se acuerdan cuando Natanael? Cuando Jesús vio a venir a Natanael, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? He aquí un verdadero, ¿qué? Israelita, en el cual no hay, ¿qué? Engaño. ¿Qué le dijo Natanael a Jesús? Señor, ¿dónde tú me conoces si tú nunca me has visto? Y dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera orando. O sea, Jesús conocía el corazón de Natanael. Él conoce cada uno de nosotros. Y como Jesús nos conoce, cuando llegue el tiempo, nos va a confesar delante del Padre en el cielo. Y nos va a decir, cuando nuestros nombres sean llamados en el juicio, en el cielo, Jesús va a estar ahí a nuestro lado. Y Jesús le va a decir al Padre, Padre, John Lopera, Jorge Velázquez, José Rodríguez, él es un verdadero hijo de Dios. Él es un hijo fiel. Yo lo reconozco. Y delante de toda la hueste celestial, los ángeles de Jehová van a oír esas palabras que van a salir de los labios de Jesús. José Rodríguez es un verdadero hijo de Dios. ¿Se imaginan ustedes qué maravilloso es? Juan 12:42, ¿qué nos dice? Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados. ¿De dónde? De la sinagoga. ¿Cuántos de nosotros hoy sentimos miedo de confesar a Cristo Jesús? Por tener miedo tal vez de que nos expulsen de nuestras iglesias. No tengamos miedo de confesar a Cristo. Recuerden que el que no confesare a Cristo en esta tierra, Él tampoco nos va a confesar delante del Padre y delante de sus ángeles. Leamos esa nota, por favor. Durante la escena del juicio, óigalo bien, ambos, los justos y los impíos muertos, están aún, ¿dónde? En sus tumbas, porque el juicio se lleva a cabo obviamente en el cielo. Sin embargo, el registro de la vida de cada uno está en los libros del cielo, y por medio de ese registro, el carácter y sus obras son bien conocidas. Está registrado fielmente el carácter de cada uno de nosotros. Cristo está allí para interceder en beneficio de todos aquellos que lo han elegido como su abogado, de acuerdo a 1 Juan 2:1, que nosotros conocemos ese texto. Dice, si tenemos un abogado en el cielo, ¿verdad? Cristo Jesús. Él presenta su sangre mientras que Él apela por el pecado de ellos para que sea borrado de los libros del registro. Muy importante. Mientras que el juicio se lleva a cabo en el cielo, delante de la presencia de Dios y de Cristo, teniendo a los ángeles como testigos, todos son juzgados por los registros de sus vidas, y así darán cuenta por los hechos que hicieron en el cuerpo, o sea, en su vida. Por eso es muy importante que nosotros meditemos en esto que estamos leyendo, porque estamos viviendo en un tiempo muy solemne. Nuestros nombres están pasando ahora mismo por los registros del cielo. Se está llevando a cabo un juicio investigador en estos momentos. Y nosotros necesitamos estar preparados, porque nuestros hechos, nuestras obras, van a jugar un papel muy importante, si ustedes no lo sabían, para vida eterna o para perdición eterna. Bien, esta obra no solo decidirá para siempre los casos de los muertos, pero también cerrará la gracia de todos los vivientes, de los cuales Cristo vendrá a buscar a aquellos que fueron fieles a Él. O sea, cuando termine el juicio, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber más gracia para nadie. Se cerrará la gracia para todos, vivos o muertos. Así que tenemos que aprovechar las horas que el Señor nos está dando, esta oportunidad de que todavía esa gracia está abierta para nosotros entregar nuestras vidas a Cristo y abandonar todo lo que es pecado. Bien, después que hayan sido determinados los súbditos del reino por el juicio investigador, ¿qué les será dado a Cristo? ¿Qué les será dado a Cristo? Bien, Daniel 7:14 lo dice. Y le fue dado, ¿qué? Dominio, gloria y ¿qué? Y reino, tres cosas.
3 cosas le van a ser dadas a Cristo: dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios. Hermosas palabras, ¿verdad? Amén. Así que Cristo fue precisamente al cielo para eso, para recibir del Padre, del anciano que estaba sentado en el trono, el anciano de días, recibir ¿qué cosa? 3 cosas: dominio, gloria y reino. Ese reino le va a ser entregado al final del juicio, para que sea dado ¿a quién? ¿A quién va a ser dado ese reino? A los santos del Altísimo. Bien, escuchen esa declaración que vamos a leer, preste mucha atención por favor. Si usted quiere anotarla, la pueden anotar. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su ¿qué? De su conquistador. Dios le había dado todo el dominio a nuestros primeros padres. Le había dado el dominio de toda la tierra, ¿verdad? Pero ellos ¿qué? Lo perdieron por causa del pecado. ¿A mano de quién pasó ese dominio? Del conquistador, que es Satanás. Escuchen bien. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo, de acuerdo a 2 Corintios 4:4. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado ¿a quién? A Adán. O sea, Satanás se lo quitó por causa del pecado. Pero mire qué hermoso, cómo termina esta declaración. Qué hermoso. Las siguientes palabras. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Patriarcas y Profetas, la página 53. Hermosas palabras. O sea que Cristo recuperó ese dominio. El dominio que Satanás le había quitado a nuestros primeros padres. El reino, la gloria y el poder. Cristo lo recuperó cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario, y es por eso que fue al cielo, a que de manos del Padre, del anciano que está sentado en el trono, Cristo va a recibir al final de ese juicio investigador, va a recibir ese reino, ese dominio, para después, posteriormente, Él entregárselo nuevamente ¿a quién? A los santos del Altísimo. Por eso es maravilloso. El plan de la redención es lo más maravilloso que hay en la palabra de Dios. Lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso que tenemos que darle gracias a Dios por Jesús cada día. Porque Cristo, gracias a Jesús, Cristo pagó la deuda del pecado por cada uno de nosotros y nos da en el tiempo del fin, si somos fieles a Él, nos va a devolver el dominio que tenían nuestros primeros padres. Qué maravilloso va a ser eso. ¿Ustedes se han puesto a pensar alguna vez en eso? ¿Se han puesto a pensar de que vamos a ser nuevamente los dueños y señores de este planeta Tierra? Vamos a recorrer otros mundos, todo va a estar a nuestra disposición. Solamente para los redimidos. Dios les va a dar ese privilegio única y exclusivamente a los que van a ser salvos en el tiempo del fin. Les va a devolver todos esos privilegios que tenían nuestros primeros padres antes de pecar. Así que es un privilegio, vale la pena de que nosotros nos mantengamos firmes y fieles al Señor. Amén. Cuando Cristo regrese por segunda vez, ¿qué título Él llevará? ¿Qué título va a llevar Él? Apocalipsis 19:16, ¿qué nos dice? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué fue a buscar Cristo? ¿A buscar qué? Un reino. Ya lo leímos. Y Él viene como rey. Y viene a traerle ese reino a sus súbditos, a todos aquellos que se han mantenido fieles a Él. Ahí está. Cristo viene como rey. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué hará Jesús entonces por cada uno de los fieles que le esperan? ¿Qué va a hacer? Mateo 16:27, ¿qué nos dice? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Así que las obras juegan un papel muy importante en el plan, en nuestra salvación, si usted no lo sabía. El Señor Jesús dice ahí que va a pagar a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Así que pensemos en ello. Si nosotros estamos viviendo una vida de desobediencia, bueno, el pago ¿qué va a ser?
¿Cuál va a ser el pago? La muerte eterna. Si estamos viviendo una vida de obediencia, el pago va a ser ¿qué? La vida eterna. Ahí está. Los fieles van a anhelar que Cristo venga por segunda vez, por supuesto. Los impíos no van a anhelar que Cristo venga. Van a decir y se van a esconder y le van a decir a las piedras y a las rocas, caed sobre nosotros y escondernos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá estar firme? Esa va a ser la actitud de los impíos en el tiempo del fin. Pero los justos van a levantar sus brazos y van a decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Apocalipsis 22:12, ¿qué dice? He aquí yo vengo, ¿qué? Pronto. ¿Y qué dice? Y mi galardón conmigo. O sea, Cristo trae un galardón, un premio para los fieles, para recompensar a cada uno según sea ¿qué? Su obra. Ahí está, muy importante. No es solamente decir yo creo en Cristo. Si nosotros no estamos viviendo una vida de obediencia, no vamos a recibir ese galardón en el tiempo del fin. Cristo viene a recompensar a aquellos que están siendo fieles a Él, cuando Él venga por segunda vez. ¿Qué obra vio Daniel que fue asignada finalmente a los santos? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Daniel 7, 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. El cuerno pequeño. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron ¿qué cosa? El reino. Hermosas palabras. Si ustedes notan, el versículo 22 dice que hasta que vino el anciano de días, se sentó en el trono, que comienza el juicio investigador, como dice Daniel 7:10 en adelante, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. El juicio no es para meternos miedo, vuelvo y lo repito, sino para vindicar el carácter de Dios en el tiempo del fin, que va a ser vindicado por un pueblo fiel. Para eso es el juicio, y ustedes no lo sabían. El juicio no es para castigar a los desobedientes, porque eso es lo que se nos ha enseñado siempre. El juicio es todo lo contrario. El juicio es para vindicar el carácter de Dios ante el universo, ante las huestes celestiales. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué visión profética le fue dada a Juan acerca del juicio? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? Sus obras. O sea que las obras van a jugar un papel muy importante en el día del juicio. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No es solamente decir yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, que es lo que se enseña hoy en el cristianismo moderno. Nuestras obras, nosotros vamos a ser juzgados según ¿qué? Nuestras obras. Lo dice claramente ahí la Biblia, no lo estoy inventando yo, ya hemos leído 3 textos. Vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Se abren los libros en el cielo y hay otro libro que es el libro de la vida. Muy importante, si nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida? Vamos a ser destruidos. Y ustedes lo han leído en el libro de Apocalipsis. Bien, ¿cuál mensaje anuncia que la hora del juicio ha llegado? ¿Cuál es ese mensaje? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Apocalipsis 14, 6 y 7, que ya lo hemos leído una y otra vez a través de estos temas. Apocalipsis 14, 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un evangelio eterno, maravilloso. ¿Qué sigue diciendo el versículo 7? Vamos a ver, ese ángel está predicando ese evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas.
Por eso este mensaje del juicio se debe dar a gran voz. No se debe dar en una forma bien suavecita. O mucha gente hoy dice, no, ni se predique eso, porque eso le mete miedo a la gente. Se asustan las visitas y después no quieren volver a la iglesia. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que ese mensaje se debe de dar ¿en qué tono? A gran voz. ¿Por qué a gran voz? Porque el juicio no debe de ser para meternos miedo. El juicio debe de ser un momento, un mensaje de gozo y alegría. ¿Por qué? Porque mi nombre va a ser confesado ante el Padre, ante el Hijo y ante toda la hueste celestial. ¿Se imaginan ustedes qué privilegio? Que Cristo confiese mi nombre en las mansiones celestiales delante de todos los millones y millones de ángeles que están alrededor del trono de Dios. Es un privilegio muy grande. Por eso nosotros no debemos de tenerle miedo al juicio. Al contrario, el juicio debería ser una bendición para nosotros. Deberíamos verlo de esa manera. Es una bendición. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios va a ser vindicado por nuestras vidas cuando nuestros nombres sean llevados ante el juicio. En vista de la inminencia de la hora de su juicio, ¿qué es proclamado de nuevo? ¿Qué es proclamado de nuevo? Número 1, el Evangelio eterno, de acuerdo a Apocalipsis 14:6. Ya lo leímos. ¿Cuán extensivamente debe ser proclamado este mensaje del Evangelio eterno? Número 2, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí está, Apocalipsis 14:6. Ese mensaje debe ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué se le ha llamado a todo el mundo a hacer? Número 3, temed a Dios y ¿qué? Y darle gloria, Apocalipsis 14:7, que eso ya lo estudiamos en las semanas anteriores. ¿Qué significa temer a Dios y qué significa darle gloria a Dios? Bien, ¿qué razón especial es dada para esto? Para temer a Dios y darle gloria. ¿Cuál es la razón? Apocalipsis 4, en la parte número 4 digo, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Por eso es importante que nosotros temamos a Dios y que le demos gloria en nuestras vidas, porque ha llegado, ¿qué cosa? La hora de su juicio. ¿Y qué significa que ha llegado la hora de su juicio? ¿Significa que ya está Dios listo para darnos el golpe fatal? No, para vindicar su nombre. Él está esperando que tú y yo vindiquemos su carácter, el carácter de su ley, ante todo el universo celestial. Por eso es importante este mensaje en el tiempo del fin. ¿Se dan cuenta qué importante es? Por eso se debe dar en voz bajita, suavecito, solamente para un beneficio de 2 o 3. Se tiene que dar a alta voz. ¿Por qué? Porque por 6,000 años, óigalo bien, ¿cuántos años? 6,000. ¿Cuántos años, Jorgito? 6,000 años. Satanás ha desfigurado el carácter de Dios, el carácter de su ley, después de que fue arrojado del cielo. Satanás ha venido enseñando y diciendo que Dios es injusto, que Dios no es un Dios de amor, que su ley es imperfecta. Y hace 6,000 años Dios está esperando por usted y por mí para que nosotros vindiquemos su carácter, que ha sido desfigurado, ha sido calumniado y ha sido pisoteado por Satanás. Para eso Dios va a llevar a cabo un juicio. No para castigarlo a usted, sino para que su nombre sea vindicado ante el universo. Amén. Para que su ley, que es la norma de juicio, sea puesta en alta y para que el mundo celestial vea en usted, en mí, en cada uno de nosotros, de que la ley de Dios es justa, santa y buena. Amén. Y no una ley de yugo, esclavitud o injusta, como pretende enseñar hoy Satanás. Por eso se está llevando el juicio. ¿Estamos entendiendo ahora? Amén. Nota, leamos esa nota. Solo hay un evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. De acuerdo a Romanos 1, 16 y 17 y a Gálatas 1, 8. Primero anunciado en el Edén, en Génesis 3, 15. Predicado a Abraham, de acuerdo a Gálatas 3, 8. Y a los hijos de Israel, de acuerdo a Hebreos 4, 1 y 2. Y proclamado de nuevo en cada generación. Oiga eso.
En su desarrollo, el Evangelio satisface las necesidades de cada crisis en la historia del mundo. Juan el Bautista, en su predicación, anunció que se acercaba el reino de los cielos, de acuerdo a Mateo 3, 1 y 2, y preparó el camino para el primer advenimiento de Cristo, de acuerdo a Juan 1, 22 y 23. Escuchen, Cristo mismo en su predicación del Evangelio anunció el cumplimiento de un tiempo profético definido. ¿Cuál era ese tiempo profético definido? Las 69 semanas o 483 años de Daniel 9:25, e hizo un llamado al pueblo al arrepentimiento en vista de la venida del Mesías profetizado, de acuerdo a Marcos 1, 14 y 15, usted lo puede leer ahí. Cristo, cuando empezó a predicar el mensaje del Evangelio, ¿qué dijo en esos versículos? El tiempo que se ha cumplido y creed en el Evangelio. ¿Cuál tiempo se había cumplido? La profecía de Daniel 9:25, la profecía de las 69 semanas. Bien, entonces cuando venga el tiempo del juicio, óigalo bien, y esté cerca la segunda venida de Cristo, debe ser hecho un anuncio mundial de estos eventos en la predicación del Evangelio eterno para satisfacer la necesidad de la hora. O sea que el Evangelio eterno, el juicio, debe ir acompañado del mensaje del Evangelio eterno. No lo puede usted separar. No solamente decir que Cristo es muy lindo y que Cristo es amor. Es un juicio que viene y tenemos que estar preparados para ello. ¿Qué periodo profético se extiende al tiempo de la purificación del santuario o el juicio investigador? Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Dos palabras claves ahí en ese versículo. Yo sé que ustedes han leído muchas veces ese versículo, lo hemos leído cientos de veces en nuestras Biblias. Hay dos palabras claves ahí en ese versículo, santuario y purificado. ¿Al final de qué? De las 2300 tardes y mañanas, de ese periodo profético, el periodo profético más largo que se encuentra registrado en la Biblia, ahí va a comenzar la purificación del santuario. Nosotros sabemos, ya lo hemos estudiado, cuándo comenzó esa obra de purificación del santuario. ¿Cuándo terminó ese periodo profético? ¿Cuándo? ¿En qué año? En el otoño de 1844. Cuando Cristo pasó del lugar santo al santísimo y comenzó la obra de la purificación del santuario. Escuchen bien, ¿cuántas palabras claves hay en este texto? Dos. Santuario y purificado. Bien, la palabra en hebreo para santuario es ¿qué? Kodesh, que significa lugar o cosas sagrados, santidad, santuario, santo, santísimo, santificar. Oiga lo que significa la palabra santuario. Al santuario iba a ser ¿qué? Purificado. Viene de la palabra hebrea kadash, que significa ¿qué cosa? Apartar, consagrar, dedicar, santo, purificar o señalar, de acuerdo a la concordancia Strong's. Ahí está la referencia en número 6944 y 6942, la página 116, usted lo puede leer, aquellos que tienen dicha concordancia. Santuario significa algo que santo, santísimo, o también significa que santificar. O viene de la palabra hebrea kadash, que significa ¿qué cosa? Apartar. ¿Qué está haciendo hoy el Señor? Está apartando ¿qué cosa? Un pueblo que santo, que se esté santificando, que se esté purificando. Eso es lo que está haciendo el Señor hoy. Génesis 2:3, la palabra kadash. Mire, la palabra kadash significa apartar, aparece en Génesis 2:3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo que lo santificó, kadash, lo apartó para un lugar que, para un propósito que, santo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuál es ese séptimo día? El sábado. Ahí esa misma palabra santificar, kadash, en hebreo aparece ahí en ese texto bíblico. Lo mismo que santuario, cosa santa, santísimo, santo, santificar. La palabra en hebreo para purificado, le dije que habían dos palabras, santuario y purificado. Al final de los 2300 días, el santuario será ¿qué?
Purificado. ¿Qué significa la palabra purificado? Significa, en hebreo es sadak. Significa hacer derecho, justicia, justificar, justo, absolver, purificar, ¿ok? Vindicar. Concordancia Strong 66-63, la página 112. ¿Qué va a hacer Jesús al final de los 2300 días? ¿Qué empezó a hacer Jesús? ¿A qué? A vindicar su carácter, hermanos. A vindicar su ley. A purificar el santuario. ¿A través de quién el Señor va a vindicar su ley, su justicia? Me gusta la palabra, esa palabra en inglés, justicia, es righteousness. O sea, una persona que esté viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, a la justicia de su santa ley. O sea que cuando dice que a la final de los 2300 tarde y mañana el santuario va a ser purificado, quiere decir que el lugar santo en el cielo va, el nombre de Dios que es santo, y todo lo que está en el cielo es santo, va a ser ¿qué cosa? Va a ser vindicado, va a ser purificado, va a declarar Dios a un pueblo justo, su nombre y su ley va a ser vindicada por usted y por mí. Pensemos bien en eso. Daniel 12:3, la misma palabra, escuchen bien. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Oiga qué privilegio vamos a tener nosotros en el tiempo del fin. Los que van a vindicar el carácter de Dios en el tiempo del fin van a resplandecer, van a alumbrar, en otras palabras, como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, ahí está la palabra Kadash, no diría Kadash, Sadak. Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea que Dios va a tener un pueblo en esta tierra que va a vindicar, va a alumbrar, va a reflejar el carácter de Dios en sus vidas y va a vindicar el nombre de Dios en esta tierra. ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer en esta tierra cuando Él vino? ¿A qué vino Él? Aparte de salvarnos a nosotros del pecado. ¿A qué vino Él? A vindicar el carácter de Dios y a vindicar el carácter de la ley de Dios. Por eso Jesús le dijo a Felipe, fue verdad, que le preguntó y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo él a Felipe? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has reconocido al Padre. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y eso es lo que eso es lo que está esperando el Señor de nosotros. Por eso está llevando a cabo un juicio. Para que nosotros podamos vindicar su nombre en esta tierra. Para que podamos mostrarle a nosotros, óigalo bien, nosotros, al mundo celestial, a los ángeles que nunca han pecado, porque ellos nunca han pecado y no saben lo que es pecado, no saben lo que es violar la ley de Dios porque nunca han caído en pecado. Nosotros con nuestra vida de obediencia y con nuestro carácter le vamos a mostrar al universo entero, a Dios y a Cristo y a todos los mundos no caídos, le vamos a demostrar que la ley de Dios es justa, santa y buena. Que nosotros podemos obedecer la ley de Dios. Que Cristo nos puede dar el poder para vencer el pecado en nuestras vidas. Y el nombre de Dios va a ser vindicado nuevamente. Por eso, cuando nuestros nombres sean llamados en el reino de los cielos, Cristo va a estar a nuestro lado, Cristo nos va a echar el hombro y le va a decir al Padre, Padre, yo lo conozco a Él, porque cuando estuvo en la tierra, me confesó mi nombre en la tierra. Vindicó tu nombre, Señor. Vindicó en su vida tu santa y bendita ley. Es digno de entrar al reino de los cielos. Qué maravilloso va a ser eso. Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Vayamos a Él, que es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Cuándo terminó este periodo profético? Bueno, ya nosotros lo sabemos. Hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado de acuerdo a Daniel 8:14 en 1844. Así que esta obra se está llevando desde 1844. Hagan la cuenta cuántos años llevamos ya en esta obra del juicio investigador. Bien, nuestro gran sumo sacerdote está en el santuario celestial, intercediendo por ti y por mí. Por eso nosotros no tenemos que sentirnos apenados, descorazonados, afligidos, porque tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por cada uno de nosotros. Él es nuestro abogado ante el Padre Celestial.
ante la hueste celestial, Cristo Jesús. Vayamos ante nuestro abogado. Si somos débiles, si hemos caído en pecado, si creemos que tal vez no podemos vencer, vayamos ante nuestro abogado, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a Él le fue dado, ¿qué cosa? El poder, el reino, la majestad. O sea, Él tiene todo el poder para dárnoslo a nosotros a través de su Santo Espíritu, para que nosotros podamos ser vencedores como Él lo fue. Bien, aquellos que han escogido servir a Dios y han continuado siendo fieles, serán juzgados dignos ¿de qué? De la vida eterna. Oseas 2, 19 y 20, ¿qué nos dice? Meditemos en estas palabras. Oseas 2, 19 y 20, ¿qué nos dice? Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia. ¿Y qué? Juicio. ¿Se dan cuenta? Cuando oímos la palabra juicio temblamos. ¡Ay, qué miedo! No. Es vindicar el carácter de Dios. Dice que Dios nos va a desposar en juicio, benignidad y misericordia. Versículo 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Qué significa la palabra desposarnos? Desposaré o desposarnos. ¿Alguno de ustedes se han meditado en esa palabra? Porque dice, o sea, 3 veces lo dice en esos textos, que el Señor nos va a desposar. Dice, te desposaré conmigo para siempre. Y te desposaré en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia, en 4 cosas. ¿Qué significa la palabra desposarnos? Que Dios nos va a desposar. ¿Qué significa eso? ¿Se va a divorciar de nosotros tal vez? ¿Qué ustedes creen? La palabra en hebreo para desposaré o desposarse de nosotros es aras. Significa comprometerse para matrimonio, desposar. Concordancia Strong 781, la página 13. Entonces cuando Oseas 2, 19 y 20 dice, y te desposaré conmigo para siempre, ¿qué significa entonces? Que nosotros nos vamos a comprometer con Dios, ¿para qué? Para matrimonio. ¿Qué se nos viene eso a la mente? 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Desposado con un solo esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo Jesús. Para presentaros como una virgen, ¿qué? Pura a Cristo. Cuando nosotros nos vayamos a casar con Cristo, estemos comprometidos para casarnos con Cristo, ¿cómo tenemos que estar? Como una virgen, ¿qué? Pura para Cristo Jesús. Eso es lo que significa desposarnos. Dice, te he desposado, os he desposado con un solo esposo. O sea, Dios hemos comprometido a casarnos con un solo esposo. ¿Han ustedes estado alguna vez en una boda? ¿Cuál es la atracción de una boda? La atracción central de una boda, ¿cuál es? No, no es el bizcocho, por favor, no me digan que el bizcocho. Celso, el bizcocho. No, la atracción principal en una boda es que la novia. Todos están esperando que venga la novia, ¿verdad? El novio ni lo miran. Pero la novia es la atracción principal en una boda. Vestida de blanco, comprometida, como dice ahí, desposada, comprometida a casarse con su príncipe azul, el esposo que la está esperando por ella allí en el altar. Y eso es lo que está haciendo Cristo, está esperando que nosotros nos comprometamos a casarnos con Él. Oni ya está pensando en volverse a casar. Bien, Apocalipsis 19, 7 y 8, noten lo que dice. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Debe ser para nosotros el juicio algo de gozo y alegría, ¿sí o no? O de miedo. De gozo y alegría. ¿Por qué? Porque es el día en que nosotros estamos comprometidos para casarnos con Jesús por toda la eternidad, para estar siempre con Jesús. Cuando usted hace esos votos matrimoniales en el altar, delante del juez o del pastor o el ministro y delante de todos sus testigos, usted dice que se va a casar solamente por un par de meses nada más, hasta que la muerte, ¿qué? Los separe.
¿Qué dice el versículo 8? Y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino. ¿De qué color es el lino? Blanco, ¿verdad? Lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones que justas de los santos. Ahí viene la palabra justicia o juicio. Una vida de justicia, de righteousness. Tenemos que estar vestidos de una vida de justicia. ¿Para qué? Para poder estar en esa boda, para formar parte de esa boda y casarnos con Cristo Jesús. La palabra en griego para justas, porque dice ahí el versículo, las acciones, o sea, las obras, nuevamente, justas de los santos, es dikaioma, que significa obra equitativa, juicio, justo, justificación, de acuerdo a la concordancia de Strong's 1345 y la página 22. Ahí está. Eso es lo que significa el juicio. El juicio no es para meternos miedo. El juicio es para vindicar nuevamente el carácter de Dios ante el universo celestial. Primera de Juan 4:17, ¿qué nos dice? En esto se ha perfeccionado, ¿qué cosa? El amor en nosotros, para que tengamos confianza, ¿dónde? En el día del juicio. ¿Tenemos que tener miedo o confianza? Confianza, dice la Biblia, no miedo. Confianza. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Se da cuenta? Si nosotros estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y somos semejantes a Él, no tenemos que tenerle miedo al juicio. Al contrario, tenemos que tener ¿qué? Confianza. Por eso es un día de regocijo. Alegrémonos y gocémonos porque han llegado ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. Eso debe ser un día de regocijo. Cuando salgamos por la puerta de este recinto hoy, espero que salgamos con otra mentalidad de lo que significa el juicio en nuestras vidas. En vez de salir muertos de miedo, de ahora en adelante, empecemos a vivir una vida de gozo y alegría, de santificación, de obediencia a la palabra de Dios, obediencia a sus mandamientos, para que nosotros podamos verdaderamente tener confianza cuando nuestros nombres sean llamados en el día del juicio. ¿Cuál será la norma de justicia que usará Dios en el día del juicio? Ya todos nosotros lo sabemos. Santiago 2:12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué la llama Santiago la ley de la libertad? Porque si nosotros estamos viviendo en obediencia a esos 10 mandamientos, estamos libres de caer en pecado. Amén. Y no somos esclavos de Satanás. Porque ¿qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Y cuando nosotros estamos viviendo en pecado, somos esclavos de Satanás, que es el originador del pecado. Pero cuando estamos obedeciendo su santa ley, sus 10 mandamientos, estamos libres de caer en pecado. Y por eso es que caminamos en libertad. Por eso vamos a ser juzgados por esa ley de la libertad. Cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por ese espejo. Vayamos a nuestras casas hoy. Yo sé que a muchos de ustedes les da miedo hasta mirarse en el espejo. Y especialmente a las mujeres que toman más tiempo a veces de arreglarse que los hombres. Pero vayamos y miremos no al espejo que está en nuestras casas, sino que miremos el espejo que es la ley de Dios. Y ese espejo nos va a mostrar dónde nosotros estamos fallando, dónde estamos cayendo. Y limpiémonos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. La ley de Dios no tiene los medios para limpiarte del pecado. El espejo no te puede limpiar. Si tú vienes de la calle sucio y has estado trabajando en tu automóvil todo el día y traes el cuerpo, el rostro lleno de grasa o sucio y te miras al espejo, ¿el espejo te limpia, sí o no? No te puede limpiar. ¿Qué hace el espejo? Te muestra tu suciedad, tu condición, que necesita limpiarte. El espejo, que es la ley de Dios, nos muestra nuestra condición. Por favor, vayamos a ese espejo, la ley moral, la ley de la libertad, para que Cristo nos muestre dónde estamos nosotros sucios. Salmo 7:8, ¿qué dice? Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Por eso el salmista David pedía a Dios que lo juzgara. Nosotros, ¿le queremos pedir eso al Señor en este día, sí o no? ¿Cuántos de nosotros queremos pedírselo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el salmista David estaba viviendo una vida ¿de qué? De righteousness, de justicia.
de obediencia perfecta a los mandamientos de la ley de Dios. Por eso él pedía a Dios que lo juzgara. Júzgame, oh Jehová, porque estoy viviendo una vida de obediencia, de justicia, y estoy viviendo una vida de integridad. Por eso no tenemos que tenerle miedo al juicio si estamos viviendo una vida de integridad o de obediencia en nuestro diario vivir. Salmo 37, 31, ¿qué nos dice? La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no, ¿qué? No resbalarán. ¿Estamos entendiendo ahora? ¿Por qué tenerle miedo al juicio si nosotros estamos viviendo fielmente obedeciendo la ley moral de Dios? ¿Por qué tenerle miedo al juicio? Si nosotros estamos viviendo una vida de obediencia, dice que nuestros pies no van a ¿qué? No van a resbalar. Porque la ley de Dios está ¿dónde? En nuestro corazón. Juan 16, 8, ¿qué nos dice? Y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de ¿qué? Y de juicio. El Espíritu Santo nos va a amonestar a nosotros para que nosotros vivamos una vida de ¿qué? De justicia. Ahí está nuevamente la palabra justicia, righteousness. El Espíritu Santo es lo que nos va a convencer a nosotros de pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios, 1 Juan 3:4. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo nos va a convencer, nos va a mostrar de que nosotros estamos pecando, de que necesitamos ir y buscar a Cristo Jesús y que le pidamos perdón por nuestros pecados para que nos ayude a vivir una vida de justicia y de ¿qué? Y de juicio. Oiga esta cita ustedes la tienen que apuntar en sus libretas, es muy importante. El que hace la voluntad de Dios, que anda en la senda que Dios le ha trazado, no puede tropezar ni caer. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron esa declaración? ¿Qué decía el salmista David? En mi corazón he guardado tus mandamientos para no ¿qué? Resbalar, para no pecar contra ti. Y dice que el que está haciendo la voluntad de Dios no puede tropezar ni caer. El deseado de toda la gente, la página 485. Así que no tenemos excusa en el día del juicio. Ay, Señor, es que yo era muy débil. No tenemos excusa. No va a haber excusa porque el Señor nos ha dado todas las herramientas para nosotros vencer. ¿Se acuerda lo que leímos en Apocalipsis 3? El que venciere, yo le confesaré su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Tenemos que vencer y el Señor nos ha dado las herramientas para vencer. Ahí está, Cristo está tocando la puerta de tu corazón y del mío en esta hora. Él quiere entrar. Si tú le tienes miedo al juicio en esta hora, es porque estás viviendo una vida de desobediencia, si ese sea el caso. Pero si nosotros estamos viviendo una vida de obediencia a sus mandamientos, debería para nosotros el juicio ser motivo de regocijo, de alegría. Y de decir, como decía Apocalipsis 19, alegrémonos, gocémonos y alegremos porque han llegado las bodas del Cordero. Es un momento de regocijo. En una boda, ¿qué hay? Tristeza, dolor, sufrimiento. No, hay alegría, hay regocijo. Por eso nosotros tenemos que sentirnos felices, alegres, contentos, porque se está llevando a cabo un juicio en estos momentos en el cielo. Porque mi nombre está pasando revista en el cielo, o va a ser llamado, y cuando nuestro nombre sea llamado en el reino de los cielos, Jesús va a confesar nuestro nombre ante el Padre y ante todas las huestes celestiales. ¿Qué privilegio va a ser ese? ¿Qué privilegio que Cristo va a poder decir ante todo el universo celestial? Va a poder decir, he aquí un verdadero hijo de Dios, un verdadero israelita. Este hijo mío, esta hija mía, Padre, merece entrar a tu reino. ¿Por qué? Porque en su vida vindicó tu nombre, Padre, y en su vida vindicó tu santa y bendita ley. Ese va a ser los 144,000. Por eso que lo vamos a estudiar en un tema posterior. Por eso es que Satanás odia a un remanente en el tiempo del fin y lo va a perseguir. No por llevar un nombre denominacional ahí en la pared, en la entrada de la iglesia. No, Satanás va a odiar especialmente a un grupo en el tiempo del fin
va a odiar a aquellos que van a vindicar el carácter de Dios en sus vidas en esta tierra. ¿Por qué? Porque Satanás es un engañador, es padre de mentira, dice San Juan 8:44, y por 6,000 años lleva mintiéndole al mundo, a la raza humana, y diciéndole que la ley de Dios es injusta y que nadie la puede obedecer o guardar, y que Dios es un Dios injusto. Pero nosotros, en nuestras vidas, los 144,000, los hijos fieles, van a vindicar el carácter de Dios y van a vindicar su ley. Para eso se está llevando el juicio, para que el carácter de Dios sea vindicado nuevamente ante el universo. Y cuando Satanás sea destruido y sea lanzado al lago de fuego y azufre, los ángeles de Jehová se van a dar cuenta de que Dios es un Dios justo y no arbitrario, como Él ha pretendido enseñar durante todos estos años, o estos 6,000 años, y decir de que Dios es injusto y es un Dios arbitrario y que se complace en castigar al que no le obedece. Por eso nosotros debemos de sentirnos en esta hora agradecidos al Señor, que Él nos ha llamado a formar parte de este remanente en el tiempo del fin, de que se está llevando a cabo un juicio, y es por eso que tenemos que proclamarlo a voz alta, en voz alta, por radio, televisión, literatura, por DVDs, en fin, por todo, y decir que el Señor está llevando un juicio, el juicio de sí mismo, de su carácter y de su ley, para que pueda ser vindicada nuevamente su nombre ante el universo. Amén. Cuando nosotros estemos en la tierra nueva, nosotros vamos a servir a Dios por amor, no por miedo. ¡Ay, qué miedo! Tengo que servirle porque de pronto me va a castigar. No, es por amor, porque su nombre y su carácter va a ser vindicado nuevamente por el pueblo de Dios en esta tierra. Así que nosotros, por eso dice la Biblia que debemos de sentirnos agradecidos, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. El tiempo ha llegado, mis queridos amigos y hermanos, de que el nombre de Dios sea glorificado nuevamente. Por eso Cristo quiere entrar a tu vida en esta hora, quiere entrar a tu corazón para transformar nuestro carácter. El tiempo es para que abramos la puerta de nuestro corazón, es ahora. No mañana, ni el mes que viene, ni esperar hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Es ahora, ahora, para que Cristo haga un cambio en tu vida, para que transforme tu vida. Yo sé que tal vez tú has venido en esta hora luchando con alguna tentación, tal vez algún pecado acariciado, tal vez una lucha que no has podido vencer, que has caído una y otra vez. Ven a Jesús en esta hora. Dile a Jesús que entre a tu vida. Cuando nosotros nos arrodillemos en esta mañana, cuando vayamos de rodillas, pídele a Jesús que entre a tu corazón. Ábrele tu corazón a Cristo. Y el abrirle tu corazón a Cristo es permitir que Cristo tome control de tu vida. Es hacer la voluntad del Señor de hoy en adelante. Eso es lo que significa dejar entrar a Cristo a tu corazón y a tu vida. De que Cristo tome control. El piloto es Jesús. Ese debe ser el piloto de tu vida. Deja que Él tome control de tu vida, porque por tus propias fuerzas tú no vas a poder vencer nunca. Lo has tratado una y otra vez y has caído y te has revolcado nuevamente en el lodo del pecado. Pero Cristo Jesús te puede dar la victoria en esta mañana. No esperes para mañana, no esperes para el mes que viene, no esperes para el año que viene. Hazlo hoy, antes de que sea demasiado tarde, porque el juicio se está llevando a cabo y nuestros nombres muy pronto van a pasar en revista. El juicio de los muertos comenzó primero en 1844, muy pronto, no sabemos cuándo, ha de comenzar el juicio por los vivos. ¿Quién sabe si ya habrá comenzado? Tenemos que estar listos para cuando nuestros nombres sean confesados ante el Padre y ante el universo celestial, nosotros podamos ser dignos de entrar al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga en esta hora. Vamos a ir de rodillas y vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por darnos el privilegio de haber estudiado este mensaje tan importante. El mensaje del primer ángel: temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Qué privilegio, Señor, que nosotros podamos ser protagonistas de este juicio que se está llevando a cabo en el reino de los cielos en este momento. Padre, nuestros nombres están siendo pasados ahora mismo por los registros del cielo. Y es por eso que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Necesitamos
vivir una vida de obediencia y de santificación, Señor. En estos momentos le pedimos que perdone nuestros pecados, Señor. Si hemos sido violadores de su santa ley, oramos, Padre, para que usted nos purifique, nos perdone y nos limpie de todos nuestros pecados. Padre Celestial, queremos vivir una vida de obediencia, Señor. Ayúdanos. Abrimos nuestro corazón en esta mañana para que Cristo entre. Si hemos mantenido a Cristo afuera de nuestros corazones por muchos años, porque nuestra vida ha sido una vida de desobediencia a tus mandamientos, te pedimos que nos perdones, Señor. Y queremos abrir la puerta de nuestros corazones a Jesús. Ya no queremos seguir siendo más rebeldes. Nos hemos apartado de tus caminos, Señor. Por favor, danos la oportunidad nuevamente, como el hijo pródigo, de volver a tu casa, Señor, para que podamos vivir una vida de obediencia y así podamos formar parte de tu reino en aquel día glorioso cuando Cristo venga por segunda vez, con sus santos ángeles, para darnos la recompensa y el galardón a aquellos que le esperan. Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de haber estudiado este mensaje tan importante en esta hora. Bendiga a cada hermano aquí presente, a cada joven, a cada niño. Si alguno de nosotros hemos venido con alguna carga, la ponemos en tus pies, Señor Jesús, porque no la podemos llevar. Es demasiado pesada para nosotros. Ya tú llevaste el pecado sobre tus hombros, Señor. Ya tú recorriste ese camino por nosotros y llevaste todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Ayúdanos a llevar nuestra carga, Señor. Tu palabra dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Por favor, Señor Jesús, transforma nuestras vidas y nuestros caracteres. Cámbianos, Señor, y permita que podamos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el bendito nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora.